No, hombre, estamos ahora, pues, eso me choca cuando dicen en la televisión, estamos de manteles largos. Pero en esta ocasión sí. Sí, porque tenemos, y yo quiero, pues, darte la bienvenida, señor Alejandro Rosas, que ahí va a salir en el súper de tu nombre, dice, es escritor e historiador. Exactamente. Bienvenido, maestro. Oye, ya estoy muy contento porque ya llevo varias en radio, pero este es mi debut en televisión con ustedes. Sí, sí, sí. Muchas gracias, aquí en La Chora Televisión. Exacto. No lo puedo creer. Queríamos pues, presentarte esta faceta nuestra, porque ya digo, ya el radio a lo mejor ya te tenemos enfadado como pero te dijimos, pues también manejamos televisión. Pues muy bien, ¿eh? Pues no sé, estamos tensos, queremos que nos ayudes a aflojarnos, no sé cómo sientes el ambiente, El ambiente. ¿Cómo sientes el ambiente? No sé si te pidieron que presentaras. Además, tu escritorio ya te ves acá muy entrevistador, como la vieja guardia de la televisión. Tengo sí. Noticias, tengo informaciones Exacto. varias. Te faltan los teléfonos como los de Jacobo Saludowski. Sí, mándame con el señor Rosas. Oye, pero él lo que viene a hacer siempre ahí en su escritorio es como terapia de niño, de esos que hacen ¿no? Dibujitos y demás. Sí, y acomoda, te fijas como si fueran un tianguis que está vendiendo los monos. Está adelantando sus cartones de la semana, ¿no? Así, para ganar tiempo. Hay que aprovechar todos los tiempos. No es tiempo muerto claro. Ahora, el bajón gacho de su cuate no publica ya en ningún lado. Entonces, pues dale chance de dibujar un rato. De hacer sus manualidades. Me despidieron. Te falta un PRIT y una cinta. Plastilina, ¿qué opinas de la plastilina? Sí, claro. Oye, tienes un libro nuevo que ahorita pues, no está aquí, pero obviamente la gente lo conoce porque haces con Julio Patán esto que se llama México Bizarro. México Bizarro, pero esta se llama La Pandemia Bizarra. Es que fíjate que ya México Bizarro se ha convertido en una especie de marca, ¿no? Entonces, cualquier cosa insólita, absurda, loca, extraña, entra en México Bizarro, ¿no? Es que agarraron muy buen tema con eso, ¿eh? La verdad, Sí, no sé de quién fue, si tú o Patán, con el que vino. El señor de las tinieblas. Nuestro editor, Gabriel Sandoval. De él siempre él tiene las ideas. Órale. Por eso es el señor de las tinieblas. O sea, siempre. Pero lo interesante es que ha cuajado como el término, y ahí cabe todo. Cabe desde, por ejemplo, la edecán del INE, en su momento, sí, como Salinas de Gortari y su huelga de hambre, como La Paca, cuando buscaban los restos del diputado Muñoz Rocha, sí, pero también el millón de personas que se juntaban en Chapultepec para ver al Pandita del Amor en 1981. Sí, entonces, sí. todo eso dio... Hay material. Todo eso dio 2 tomos de México Bizarro. Pero ahora, lo platicamos el otro día, querido Gis, tú mismo me diste, y además me gusta mucho, el spin-off de México Bizarro es Pandemia Bizarra. O sea, puras rarencias que han ocurrido en el año de la pandemia. Exactamente. Y además, en el año prácticamente tomamos desde enero del 2020, cuando todavía no llegaba aquí, y lo tuvimos que cerrar más o menos por octubre porque necesitaba el libro salir para noviembre, diciembre del año pasado. Pero entonces encontramos 70 historias que son de las más locas, todas absurdas, que además tenían que ver mucho más con el humor, porque pues, fue un año difícil, ¿no? Sí. Para todos, Sí. estar encerrados, el confinamiento, no había vacunas todavía, no sabías hacia dónde íbamos, de pronto se disparaban los contagios y demás. Entonces decidimos recuperar el humor, porque hay todo tipo de cosas en la pandemia que sí, ha sido doloroso, ha sido trágico, pero hay muchas cosas de las cuales te puedes reír. Sí. ¿Tienen, por ejemplo, alguna fiesta Zoom por ahí, en el recuento? No ha pasado. ¿Verdad que haya pasado algo raro en el Zoom? Que sí ha pasado, porque luego de repente nos han mandado cosas de chavitos de secundaria haciendo cosas raras. No, pero todo. Bueno, acuérdate una diputada, no recuerdo cuál,
se quita la blusa porque no, digamos que la vieja guardia no se entiende con el Zoom. Sí. Y entonces no saben en qué momento hay que quitar la cámara y todo eso. es verdad. Creo que fue Malú Micher la que de pronto pues se cambió delante de la cámara. Ya en el pleno del Congreso de la Unión. Pensaba ¿no? que ya no estaba en vivo. Bueno, de esas 1000, ahí contamos un poco de las primeras reuniones en Zoom que tuvimos Julio Patán, Gabriel Sandoval, nuestro editor, y yo, que te digo aquí, me decepcionaron, lo platicamos la otra vez, me decepcionaron mucho porque pues, la primera vez que dijimos, vamos a usar el Zoom para vernos, ¿no? Porque no nos podíamos ver. Yo dije, noche de machos, ¿no? Tequilitas, Claro, whiskies, componemos el mundo. Y no, llega Patán, yo acabo de cocinar, de hornear un panqué de plátano. Y Gabriel, yo uno de naranja, pero estaba pensando hacer una gelatina de frutos rojos. Se pusieron hacendosos. Imagínate, y yo dije, híjole, Ya no, era el Zoom de Chepina Peralta. No, bueno. Exactamente. Pero que en paz descanse. Bueno, pero mira, o sea, digo, traías la intención de que fuera un poquito más fiestero el asunto, pero no sé si opines lo mismo, pero a mí me ha pasado que aumentó mi admiración al Zoom, pero como instrumento de chamba, pero como elemento para la fiesta, no. Las fiestas Zoom no funcionan. No. Fíjate, nosotros, mi familia, mis hermanos y mis papás, al principio, en este tipo de nebulosa en la que empezamos, no sabíamos hacia dónde íbamos. Entonces nos veíamos 2 veces a la semana en Zoom. Sí. Ya como al ver mi papá, ¿para qué nos vemos tanto? Sí, claro. Mi papá ya, Enfadoso. sí, claro. Sí, yo creo que es una gran herramienta de trabajo. Creo que ya estamos muchos hartos, o sea, como regresar, por ejemplo, estar hoy aquí en un estudio platicando y eso es maravilloso. Qué horrible que estuviéramos los tres en Zoom. Eso mató muchísimo los programas de televisión norteamericanos que tenían un host, ¿no? De Conan, los Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel y todos ellos haciendo Zooms. No es tan gracioso, la verdad es que se necesita esta interacción de las personas, pero lo que sí creo que tiene Zoom interesante es en las empresas en las cuales de repente hay alguien que tiene que tomar el metro y el camión y no sé qué para llegar a una junta que va a ser súper rápida para tener más productividad y regresarse a su casa a seguir trabajando. Fue una solución práctica increíble para muchas cosas. En ese sentido es el futuro. O sea, para la empresa, para que no tengas tantas oficinas, ahí sí. Y además son más expeditas, sobre todo cuando no pagas el premium, que te cortan los 40 minutos, tú dices gracias. Sí. Qué bueno que el gobierno no pague los 40, el premium. Ya no tienes que estar 2 horas escuchando lo mismo como Exacto, antes, ¿no? sí. Creo que para trabajar sirve, pero no para reunión social. Ahora, en esta nueva aplicación que hay, que no le voy a decir ahorita la publicidad porque son de esas, la más reciente, ahí pusieron los supersónicos. Y yo dije, quiero ver los supersónicos, pues sobre todo, ¿sabes por qué? Porque me interesa si está con el doblaje original del Tata y de los otros grandes dobladores de esa época. Claro. Y entonces, sí está. Y ahí se ve que Ultrasónico, la mamá, va al doctor en Zoom. O sea, el doctor le dice, abra la boca. Claro. Y entonces el doctor se asoma y dice, sí trae una infección en la garganta, señor, doña Ultra, etcétera. Pues bueno, a mí cuando me dio COVID en agosto del año pasado, mi doctor me hizo la consulta vía... había que depositarle primero, ¿no? Claro, como siempre. Deposite 20 centavos para los siguientes 3 minutos. Ya, doctor, aquí está, en el Zoom, aquí está mi recibo, ¿no? Y entonces ya... muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo te sientes? Primero te enseñan la foto de Hipócrates, ¿no? ¿Cómo se llaman los que...? Sí, el juramento de Hipócrates y luego después la moneda. Exacto, y entonces, sí, ya te puedo recetar. Ajá. Y entonces me mandaba ya por mail la receta para pedir lo que me tocó de tratamiento, ¿no? Okay. Pero sí, o sea, era exactamente, llegó el futuro. Es cierto. ¿Qué tal si platicamos ahorita? Vamos a un corte, okay, señor, pero que no se te quede la idea. Se me va a olvidar. No, perdóname, ahorita te recuerdo. ¿No quieres decirlo? No, que por eso nos gustan tanto las cosas nuevas a nosotros los adultos, porque sentimos que estamos viviendo los supersónicos. Sí, señor. No, bueno, pues yo quería comentar eso al final, que me dieron chance de unos minutos más de los supersónicos y luego me dijeron, ¿para eso querías el tiempo extra? No, pues, para eso sirve la censura, me hubieran cortado, pues. Aquí no hay censura. No, además vengo ahorita sentido porque, como te decía, me censuraron en Instagram, vengo ahorita
hacía mucho que no me censuraban, o sea, porque y además un cartón que no tenía la mayor cosa escandalosa, o sea, que era nada más decir, cuando estés en un viaje de hongo, no tires o sea, no hagas una tirada de tarot, o sea yo estaba Es muy bueno, fino. por cierto. Pero que infringí una norma de la comunidad, la referente a estar ahí jugando con las sustancias ilícitas y se están poniendo muy delicados. ¿Algún puritano de tus seguidores que se escandalizó fue? Porque eso, seguramente Instagram no está pensando, ¿cómo haremos para censurar a Gis? No, es una máquina, ¿verdad? Es un No, algoritmo. pero también es la gente que te está leyendo diciendo, Claro. esto me está molestando y voy a acusarte, acusiches. Pero según yo, ahí debe hacerse afinar el sistema, porque no puede ser que porque de pronto alguien no andaba en buen día y le molestó algo. Pues O sea, sí. Entonces, ¿qué? O sea, porque alguien estaba en un mal Sí. día, o sea, te censuran. O sea, Sí, porque a ver, no creo el algoritmo pensando, hongos, son alucinógenos. ¿Qué tal si estábamos hablando de hongos de los pies? no, claro, es lo que... Exacto, entonces, exactamente. Alguien te acusó, o sea, y seguramente levantó un reporte. Yo en ningún momento dije ahí que era hongo San Isidro. Bueno, ni ya de pues, rumbe. perdón, pues. Mala onda, ¿verdad? Ya, el amigo también. Pero, o sea, ¿te han censurado a ti? O sea, No, fíjate que no, a o pesar sea, de todo, no. No sé, o algún corrector de estilo que haya sido especialmente duro, de que te haya dicho, ¿sabes qué? Hay una serie de párrafos que están mal escritos o... Fíjate, ahorita en estos tiempos de corrección política, hace unos meses grabé un programa ahora que saldrá en septiembre sobre los 500 años De la Ciudad de México. Sí, exactamente, la calle de Tenochtitlan y todo eso. Entonces, en algún momento dado estoy hablando de Cortés cuando es 1520, Cortés va a ir a combatir a las tropas de Pánfilo de Narváez que vienen a prenderlo. Y entre las tropas de Pánfilo de Narváez viene un negro que tenía viruela. Y así lo cuenta todo el mundo y así se decía antes. Era un negro que tenía viruela. Entonces, de la producción me dicen, oye, ¿podrías decir afrodescendiente? Digo, ¿afrodescendiente de quién? Si era un negro. O sea, no descendía de nadie. Él venía directamente de África. Entonces, di africano. O sea, no me dejaron decir negro. Anda muy delicadito. Muy delicado. Es eso, que está muy con pincitas muchas de las cosas porque obviamente se ha abusado de eso. Claro. Y de repente, yo creo que es en la historia, eso, tú que eres historiador, va a ser esta parte en la que la vida se está volviendo el otro lado exagerado, ¿no? Y Hasta además, exactamente, pero además también de pronto como que creo que caemos en los extremos. No sé si vieron aquella publicidad de hace como unos 6 meses, me parece que era Bubulubu o alguna golosina así. Entonces salieron unos fantasmitas. Pues a alguien se le ocurrió decir que no eran fantasmitas, sino eran los gorros del Ku Klux Klan. No sé si Nestlé o algo así. Entonces, la empresa... ¿Como subliminal? ¿Algo ahí? Sí, eran los fantasmitas de alguna golosina. Son del Ku Klux Klan. Pues la empresa se disculpó. Ajá. Increíble. O, por ejemplo, a mí una de las cosas que todavía me duele en el corazón, que me partió el alma totalmente, fue cuando ya no le podemos decir negrito bimbo al negrito bimbo. Ese ahora se llaman nitos. Nito. Sí, se llaman nitos. Y es que es lo que está pasando realmente, como te digo, hay que ir hasta el otro extremo para luego encontrar el equilibrio. Exactamente. Y de alguna manera es educar también a los chavos, porque obviamente el no tener esa retroalimentación que es natural, por eso se dio tanto bullying o se da tanto bullying. Claro. Y muchas de las cosas que son increíblemente simples, pues, o sea, cancelado Disney, por ejemplo. Si tú tienes un hijo y lo pones ya sabes que cada quien tiene su perfil, pero si tu hijo lo pones en la edad antes de 10 años, ellos no pueden acceder a ver Dumbo, por ejemplo. No pueden ver Dumbo. No. ¿En Dumbo por qué? Ni tampoco los Aristogatos. ¿Pero qué? Porque en Dumbo hay unos cuervos que hablan como afroamericanos y hay ¿Pero qué? ¿Y si eres más chico, qué? Pero Pero, yo ¿y si creo eres que menor de 10 años, qué pasa con esos Pues cuervos? que es un mal ejemplo. Entonces Disney decide, pues esos son ellos. En los Aristogatos son unos gatos siameses que son orientales y que se están burlando de la cuestión japonesa. Y la canción en español decía algo así como, somos gemelitos Sí. siameses. Sí, chinitos más bien, ¿verdad? Decía. Sí. Y entonces Creo que el señor Rosa sí compite contigo en esos de la cantidad de recuerdos inútiles. No, pues es que cuando yo he visto sus doblajes, por ejemplo, para mí, yo crecí, a pesar de que ya no fue mi época, pero ya la veíamos aquí en repetición, creo que en el Canal 4, Viaje al fondo del mar. Sí, señor. Yo jugué de niño a los 8 o 7 años Sí.
A mí me gustaba el Capitán Crane. Sí. Mi hermano era el Admiralty Nelson. Sí, sí, Siempre sí. había el Kowalski que se convertía en cualquier cantidad de monstruos. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces te hacías de un lado para otro para jugar. ¿Hacían el momento de la colisión? Sí, claro, Es que tenías que hacer colisión. ¿Tú sabes Ese. cómo hacía el productor Irving Allen eso de hacer a la tripulación? En realidad lo que hacían es que movían la cámara. Y Irving Allen se llevaba un balde, una cubeta, aquí decimos balde en Guadalajara, una cubeta con un palo, y entonces les pegaba así, y si le pegaba, pum, izquierda, pum, derecha. Entonces él veía la cámara y les hacía pum, entonces ellos hacían así. Siempre había uno atrás eso que- es verdaderamente rústico. O sea, Sí, órale. exacto. Pero era muy buena esa serie, el batiscafo. Era aburrida, era el aerosub. El aerosub, Sí, claro. Sí, porque el batiscafo suena como de Batman. Sí, pero era la otra cosa la que bajaba, Ah, ¿no? sí, la campana. El aerosub era el que volaba, o sea, Sí. salía del mar y volaba. Ese era el éxito, decían que la serie se le había ocurrido en un episodio y que dice que tenía un aerosub. Y los niños pidieron que saliera más, entonces hicieron más aventuras con el aerosub porque les gustaba que saliera la máquina. ¿Tú tienes entre tus colección de juguetes al Cibiu o no? Sí lo tengo. ¿Tienes el tienes? Cibiu? Claro. No. Tengo Yo el sabía, Cibiu, sabía. Y tengo el aerosub y tengo el tractor de Perdidos en el Espacio, el autotractor. Y no tienes el robot de peligro, Will Robinson. Sí, ese me lo Peligro. regaló el Wiri Wiri cuando fue a Japón. Ajá. Me lo trajo y tengo el robot de Perdidos en el Espacio que dice Danger, Danger. Pero aquí, además, las traducciones eran buenísimas, ¿no? O sea, el Tata. ese de peligro, Will Robinson, peligro. Ese es el Tata, Exacto. totalmente el Tata, que además tenía la facilidad de improvisar los diálogos. O sea, hay un momento que el robot canta, es más fácil encontrar tuercas en el mar. Claro, O sea, sí, es sí. más fácil. Que era Maciel. O sea, imagínate la época, en el 69, 70, esas series. Era increíble. Claro, no, esa también era un gran... Y las crepes Suzettes del Dr. Del Smith. doctor Smith. Sí, dice, madame, hágame una... Pero ya se hizo amigo de ellos cuando él, por su culpa, se perdieron. O sea, Sí. es una cosa que se hizo ya baratísimo ese... Pero tú sí revisaste ya la nueva versión de A mí sí Perdidos me en el gusta. Espacio. No, ya no quisiste no, meterte. Respeto mucho de esa época. Sí. Es igual que todas esas películas de miedo de los 70s con guiones de Enrique Taboada, Carlos Enrique Taboada, me parece. Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo. Es buenísima esa. La niña el niño de piedra, todas esas que hicieron los remakes a principios de este siglo y no inventes, nada que ver. Nada que ver. O sea, esas verdaderamente, yo creo que es lo mejor del cine de terror mexicano Sí. de finales de los 70s. Tienes toda la razón. Porque ya me tiene la perdí, esencia. es que ya me perdí esa cosa que me dices tú que te daba mucho miedo, pero ya no sé si era Perdidos en el Espacio o Viaje al fondo del mar, que estaba flotando. Era una señora en Perdidos en el Espacio que, le, Perdidos en el cantaba, que le cantaba al doctor Smith y que el robot decía... Sé hablar su idioma, viene de la bruma verde, decía. Y entonces ella le cantaba. Una cosa así. Sí, que son esas imágenes que tú de chavito, si te Corría. obsesionas. Oye, Corría a pero mi otra cuarto. memorable de chavitos, y yo no sé si ustedes se acuerdan, aunque son visiblemente más grandes que yo, pero a ver si coincidimos. La bruja de Señorita Cometa. La de Claro, bota, claro. bota, la pelota, y que se va la pelota, Sí, y de sí. pronto llega una viejita toda dulce y en la noche se convierte en una bruja horripilante. Totalmente japonés, eso medio Sí, Miyazaki. exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando. Ay, 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 de la ay, tele. ay, 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 ay. Historiador, pero de la tele. Sí, pues esas cosas que le dieron miedo a uno en esas primeras series o películas, yo digo que sí te queda como un gancho en la manera en que uno se va a asustar después. Claro. Yo digo. O sea, hay una historia que me platicaban mis primos de San Antonio, Texas, fíjate. De una vía del tren en donde una pareja quería cruzarse y el tren se los llevó, los mató. Entonces, dicen que si tú dejabas el coche ahí en neutral, ellos hacían que el coche se subiera y te dejaban el coche en medio de la vía para que te pasara lo mismo. Ah, ¿sí? Entonces, Como una maldición. Sí, y yo decía, ¿pero cómo probaban eso? Dice, ponías talco atrás, eso me daba mucho miedo a mí, ponías talco en el capote de atrás y cuando, el coche se subía,
Y luego, pues no, el tren no venía, pero entonces iban para atrás y veían las 4 manos. No. Que empujaban el carro. Qué friga para los espíritus, ¿no? O sea, son espíritus. Otra vez la chamba. Sí. Otro trabajito que hay que hacer, qué hueva. Alguna vez en casa de mi mamá hicimos eso de poner talco. Pues, y luego nos regañó porque había que barrer. No, Claro. ¿cuál espíritus ni qué nada? Sí. Y todo el hall lleno de talco. Sí, para ver si había como eso que les dicen el paseo del ectoplasma. ¿Quién sabe por qué? Pero dicen que de eso están hechos muchos fantasmas, ¿verdad? De ectoplasma. Pues dicen. O sea, dicen, o sea, pero además uno de niño es muy necio porque estás buscando el momento en que te cuenten historias de miedo o ver un momento en un programa y luego ya no puedes dormir, o sea, y te llegas a tener unas pesadillas espantosas, pero uno se lo busca. Sí, o sea, pero a veces eran con cosas muy baratas. O sea, a mí otra cosa que me daba miedo, de más chavito todavía, era un anuncio, y ahí viene la pregunta, después te voy a decir, de unos electrodomésticos Mave, que salía una mano como unos guantes negros que hacían... entonces era una estufa y hacían... ¡Ah! Y eran las manos así, y luego el refrigerador. ¡Ah! Y yo salí corriendo, ¿no? ¿Cuál era en tu casa el recuerdo que tienes de la primera televisión que trajo tu papá a la casa para ver? Fíjate, ahí te va. Nosotros rentábamos televisión. ¿Rentaban? Había un servicio ¿Cómo? que se llamaba Telerrenta. Entonces, nosotros vivimos en la Ciudad de México, bueno, más bien en el Estado de México, en Ciudad Satélite. Ajá. Nos cambiamos por allá del 76. Pero imagínate, yo hoy tengo 2 pantallas de 70 pulgadas en mi departamento. Para mí, vivo solo. Ajá. Y en ese entonces, en el 76, rentamos una tele. pero Y ¿cómo? entonces- O sea, ¿por cuánto rato? ¿Cómo estaba No, haz de cuenta como rentar un coche o rentar... o sea, Sí, ok, o sea, ok. ahí te la ponían y tú ibas cada mes a pagar. Yo me acuerdo haber acompañado a mi mamá muchas veces a Plaza Satélite a Telerrenta a pagar la renta del televisor Sí, a colores. como pagar cablevisión o esas así. Y luego ya le regaló a un primo que trabajaba en la aduana y que seguramente la sacó chueca, un primo de mi papá, una Trinitron de colores. Ah, una Sony Sí, Trinitron. y a mí me gustaba mucho ser yo el control remoto de mi papá. ¡Alejandro! ¡Ven a cambiarle! Y entonces ibas y le cambiabas, claro. Pero el canal era como de una perilla gigantesca o de... Tuvimos de esa, pero ya luego era la otra. Y que acá. cuando se rompía Sí, ya. el cambiador, entonces con unas pinzas. Una pinza le cambiaba. Sí, claro. Fíjate que eso es muy chistoso porque mi papá compró una Philco para las Olimpiadas, para el 68, para verlas a color. Y la primera vez que vi o algo que me impresionó así, muy padre, que le hablé a mis amigos que se vinieran a ver, fue el Hombre Araña, o sea, la caricatura del Hombre Araña, Spider-Man. Entonces, Que era toda oscura rojo, además, ¿verdad? Sí. rojo, azul, unos colores chillantes, y luego empezó Perdidos en el Espacio y se les veían los trajes color metal, las caras metálicas de los... pues una Yo maravilla. estaba diciendo, no, a color. O sea, Sí, hasta además claro. ponían Perdidos en el Espacio, a color. Y a las 12 del día no había transmisión en la mañana. Entonces empezaba y entonces ponían las barras cromáticas y decían, ajuste su televisor, blanco, amarillo, azul cielo, verde, púrpura, Ah, rojo ¿sí? y azul marino. Oye, pero también eran esas de que se apagaba y entonces se iba la señal, la imagen y un puntito en medio. Así como ahorita, que ya se nos acabó el tiempo. Pero yo siento que ahorita nos ganamos al segmento de gente mayor con todo esta... O los jóvenes diciendo, ¿de qué hablan estos prehistóricos? ¿De qué están hablando? Muchas gracias por No, estar queridos, aquí en La Chora TV. Ha sido un placer estar con ustedes y además con estos temas que nos unen de algún modo u otro a otras épocas, ¿no? Muy bien, Ay, muchas gracias. Qué mamila me vi. Muchas gracias. Entonces ya Gracias tuvimos a radio, ustedes. tele, a ver, no sé, después qué podrá A ser. ver qué nos inventamos. Compren la pandemia Pandemia bizarra. bizarra, Ahí sí. en Planeta está Planeta. el libro. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros, aquí en el estudio todos. Gracias.